Ya observando. Vamos de pestaña. Ok, chicos, hoy nos toca ver básicamente el tema de diseño de mecanismos y tarifas no lineales, que forma parte de, digamos, del syllabus, ¿no? Estamos ya alineados con el tema de diseño de mecanismos, estrategias y aplicación de precios no lineales. Creo que la siguiente semana vamos ya a arrancar con la sesión, con la semana 14, ahora con la unidad número 4, porque, a ver, nos queda básicamente 12, 13, 14, la 15 siempre es un repaso, generalmente, y una preparación para el examen final. O sea, nos quedan 3 clases en realidad, 12, 13, 14. Y el tema es que dentro del el syllabus tenemos unos nuevos temas que no teníamos en el syllabus pasado, que era esto de economía del comportamiento y cadenas de Markov. Entonces, para poderlas desarrollar adecuadamente, mejor la siguiente semana vamos a empezar con el módulo 4 y poder ver todos estos temas. Si no, nos va a quedar chico el tiempo para poder desarrollar por lo menos todos los temas que están en el sílabo, ¿no? Porque incluso la semana, dice, la unidad número 5, ¿no? Dice, desarrollos en teoría de juegos y con eso se hace en la semana 14 y 15, ¿no? Y la de juegos dinámicos, que es complejo también, 13 a 15 también dice, es como que está mezclado acá. Mejor le damos a juegos dinámicos 2 clases, 12 y 13. La 14 hacemos últimos desarrollos en teoría de juegos y la 15 hacemos un repaso. Para poder completar todo el silo, si no, nos va a faltar tiempo, ¿no? Ok, entonces, a lo que venimos. Diseño de mecanismos estratégicos, que es la clase de hoy. Voy a cambiar de micrófono. Me siento que estoy demasiado micrófono. Siento que tal vez en la grabación no se va a escuchar bien. Mejor esto. A ver. Déjame ver. Entonces. Ok, ¿se escucha? Voy a borrar esto. Me comentan, ¿no? Sí se escucha, ¿no? Hola. A ver. Sí se escucha bien, profesor. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, a ver, empecemos por antecedentes. ¿Recuerdan cuando empezamos el curso de teoría de juegos y hablábamos de la historia de teoría de juegos y cómo empezamos con Nash, ¿no? En 1950 y la creación, por así decirlo, la formulación matemática, ¿no? De lo que hoy día hablamos de teoría de juegos como lo conocemos hoy día, porque previo a Nash, pues había teoría de juegos, pero digamos era el estudio de juegos que eran de suma cero, ¿no? Y que al ser suma cero no tiene la característica de cooperación, que es lo interesante en el estudio de teoría de juegos. Entonces, dentro de este estudio de teoría de juegos y la historia de teoría de juegos, hablábamos de 3 personas fundamentales, ¿no? Harwitz, Maskin y Madison, ¿no? Premios Nobel de Economía del año 2007, y los cuales dieron aportes al estudio de teoría de juegos desde el punto de vista de el diseño de mecanismos, ¿no? Estos 3 autores establecen los fundamentos para estudiar el tema de diseño de mecanismos y permiten identificar los mecanismos eficientes de intercambio, tanto en programas de regulación como programas de votación, ¿no? Entonces, vamos ahora a estudiar otro punto de vista de teoría de juegos, ¿no? Esto está centrado en diseño de mecanismos que va a usar a la teoría de juegos para explicar toda su teoría sobre la cual vamos a hoy a estudiar, ¿no? Y efectivamente esta teoría de diseño de mecanismos nos dice que es una parte de la microeconomía y la teoría de juegos
y que analiza el establecimiento de instituciones con la finalidad de conocer cómo éstas afectan los resultados. Consiste en crear instituciones que al mismo tiempo que respeten la existencia de información privada, es decir, instituciones que saben que en el mundo real existe información incompleta y esta información puede ser usada de forma estratégica y que considerando ese escenario y que existe también el interés personal de los agentes por maximizar, podamos obtener un resultado deseable, ¿no? Entonces, este problema, efectivamente dice, que se pretende resolver es el de diseñar un mecanismo de modo que cuando los individuos interactúen a través de él, tengan incentivos para elegir los mensajes en función de su información privada que lleve a un resultado socialmente deseable. Vamos un poco a ver qué cosa estamos tratando de estudiar hoy. Ok, vamos a ver. Normalmente nosotros, cuando hemos estudiado en teoría de juegos, siempre partimos de un enfoque, por así decirlo, de esta forma o de esta dirección. Estudiamos las estrategias y en función de estas estrategias que tienen los jugadores, observamos los resultados, ¿no? Y decimos, pues de este conjunto de estrategias, este es el resultado que tenemos, ¿no? Por lo tanto, la, digamos, dirección de estos, o este análisis es de estrategias a resultados. Esta es la dirección entre juegos. Así va el análisis, en esta dirección. Sin embargo, en diseño de mecanismos, el análisis va a ser un poco distinto. También vamos desde acá. Estrategias, resultados, pero el sentido va a ser distinto, porque va a ir en sentido contrario. Es decir, mientras que en teoría de juegos tomas resultados como algo que sucede en el mercado y la realidad, y en base a eso determinas el resultado, el mejor resultado posible, en diseño de mecanismos no. En diseño de mecanismos partes por cuál es el resultado que tú quieres, cuál es el resultado que deseas. Y en base a ese resultado que tú deseas, te planteas qué estrategias necesito, por así decirlo, para que se cumpla este resultado. Entonces, acá vamos a tener básicamente un choque de negativa versus vamos a tener digamos, un choque entre economía normativa y economía positiva, ¿no? La teoría de juegos, digamos, tiene un enfoque objetivo. Esto es lo que da el mercado, este es el resultado del mercado, este es el resultado de las estrategias que existen en el mercado. Por otro lado, el diseño de mecanismos te dice cuál es el resultado que tú deseas, qué es lo que tú quisieras que suceda en el mercado. Y para que eso suceda en el mercado, ¿qué estrategias debes diseñar? ¿Cómo deben estar conformadas tus instituciones para que obtengan este resultado posible? Si se dan cuenta, estamos analizando la misma figura, pero con dos, por así decirlo, chips distintos, ¿no? En un chip simplemente veo qué resulta del mercado y en el otro chip pregunto cómo puedo alcanzar el resultado que yo quiero. Yo quiero que esto suceda en el mercado, ¿cómo lo alcanzo? ¿Cómo planteo? ¿Qué pasos debo plantear para obtener este resultado posible? Entonces, en base a eso, es que vamos a estudiar el concepto de diseño de mecanismos, ¿no? Teniendo en mente eso, o como punto de partida.
Ok. Entonces, efectivamente, ¿no? Por eso nos dice Myerson, puesto en ese texto, ¿no? El problema que se pretende resolver es diseñar un mecanismo que cuando todos interactúen a través de ese mecanismo, tengan incentivo para elegir el mensaje en función de la información privada que nos lleve a un resultado socialmente deseable. Yo tengo que diseñar un mecanismo que me logre alcanzar mi resultado posible. Y vamos a ver que existe una serie de, digamos, situaciones que pueden generar que no se alcance la situación deseable. Entonces vamos a tener que coordinar digamos, los incentivos que tienen los jugadores para poder alinearlos con el incentivo que yo quiero, que yo deseo, que yo quiero que se logre. Entonces, recuerdan que también estuvimos viendo el tema del ingreso equivalente. Cuando estuvimos hablando de subastas, dijimos, ¿no? Básicamente el tema del ingreso equivalente era, tienes distintas formas de realizar una subasta sobre cerrado y tienes distintos criterios de asignación para determinar el ganador de una subasta. Por lo tanto, la pregunta que nos hacíamos en ese momento era, frente a todas estas posibles situaciones, cambios en las reglas para generar la subasta, se pueden generar distintos niveles de beneficios para el subastador. Entonces, desde el punto de vista del subastador, decíamos, ¿cuál es la elección que debe hacer el subastador? ¿No? ¿Qué eliges? ¿Eliges la subasta sobre cerrado primer mejor? ¿A segundo mejor? ¿La segunda mejor mediante ingresos? ¿El segundo mejor mediante precio mínimo a través de expansión de cobertura? Es decir, tienes una gama de opciones. Bueno, el teorema del ingreso equivalente nos decía, no te preocupes mucho por eso, tú asegúrate que se cumplen una serie de criterios y si se cumplen estos criterios, todos los mecanismos de subastas te van a arrojar el mismo valor esperado, ¿no? El mismo ingreso equivalente. Con lo cual, no había mucha preocupación en cómo diseñar la subasta. Finalmente, todos arrojaban el mismo ingreso equivalente. Decía, ¿no? Consecuencia, si todos los factores ex ante iguales, mismas creencias, el subastador obtiene el mismo beneficio esperado en todos los formatos estándar de subastas. No te preocupes por la subasta. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la realidad? Que no siempre se cumple el teorema del ingreso equivalente, ¿no? Hay aversión a riesgo, valoraciones comunes, asimetría, colusión, objetos múltiples, entre otros elementos. Es decir, dada esta situación de aversión al riesgo, el teorema del ingreso equivalente no se va a cumplir. Por lo tanto, nuevamente regresamos al mismo problema. ¿Qué diseño de mecanismos utilizo? ¿Cuál voy a elegir? Y ahí es donde entra el concepto de diseño de mecanismos, ¿no? Ejemplos. El manager de una empresa quiere contratar a un nuevo trabajador y hay dos candidatos. Cada uno de ellos puede tener un tipo alta productividad o de baja productividad, pero esta información es desconocida por el manager. El manager obviamente quisiera contratar al que tiene alta productividad. Sin embargo, no está claro cómo lograr ese objetivo. Si el manager pregunta a los candidatos sobre sus tipos, esta es la parte relevante, ¿no? El candidato de tipo bajo podría fingir que es de tipo alto, es decir, reportaría incorrectamente. Así el problema del manager es diseñar un mecanismo que proporcione a los candidatos incentivos apropiados para decir la verdad. En general, esto solo se puede hacer de una manera costosa y la dificultad está en diseñar un mecanismo lo más eficiente posible desde el punto de vista del manager. Ustedes, eh, si estuvieran en la situación del manager, por ejemplo, chicos, ¿qué podrían proponer, no? Recuerden, ustedes son el manager o una persona que va a contratar a un trabajador
y frente a ustedes aparecen dos candidatos. Uno probablemente tenga productividad baja y otro probablemente tenga productividad alta. Ustedes quieren contratar, evidentemente, al de productividad alta, pero el tema es cómo puedes identificar al de productividad alta, ¿no? Uno puede decir, podríamos preguntar, ¿cuál es tu productividad? Y los dos van a responder, mi productividad es alta. Sí, mira, tengo estos estudios, tengo estos diplomas, tengo estos certificados, mi productividad es alta. Con lo cual, el manager o el contratista, que son ustedes, no van a poder identificar quién es el candidato correcto, cuál es el de productividad alta. Entonces, el diseño de mecanismos lo que te está diciendo es, ¿qué mecanismo podrías implementar tú para lograr que el de productividad baja diga la verdad? Oye, soy productividad baja, y el de productividad alta diga, soy de productividad alta. Entonces, el diseño de mecanismos es eso, buscar la forma de que cada uno de los individuos revele su verdad, revele su tipo. Soy productividad baja, soy productividad alta. ¿Qué podríamos proponer? ¿Qué podrían proponer ustedes? Imagínense que están en esta situación. ¿Cómo revelan o cómo buscarían ustedes, cómo diseñarían el mecanismo, ¿no? ¿Alguna hipótesis? A ver, algún candidato, vamos a buscar candidatos. A ver, vamos a ver. Marjorie, Milagros, Pajita. Marjorie, si estás frente a esta situación, ¿qué podrías proponer? ¿Cómo, cómo diseñarías tu mecanismo? Hola, Marjorie, ¿estás presente? Buenas noches, profesor, sí. Buenas noches, Marjorie, ¿qué tal? A ver, Marjorie, decíamos, ¿no? Estás frente, tú eres la persona que va a contratar. Imagínate que eh, vas a, ya estás trabajando y vas a contratar a dos practicantes, ¿no? Te dice, Marjorie, te encargamos contratar a dos practicantes, pero Marjorie, queremos que contrates al mejor practicante, ¿no? Se te presentan dos practicantes. Uno probablemente es mejor que otro y tú tienes que contratar evidentemente el que es el mejor. La idea es cómo diseñas un mecanismo para que cada uno de los practicantes revele su tipo, ¿no? Revele su información. Si soy alta productividad, si soy baja productividad. Esa es la idea. ¿Qué podríamos comentar ahí? Tendría que elaborarse algunos filtros, ¿verdad? Ok, pueden ser filtros, pero, o sea, ¿qué podríamos proponer? Recuerda, tú tienes que diseñar el mecanismo y tu mecanismo lo que tiene que hacer es que al que es de baja productividad le resulte más rentable decir la verdad que mentir. Por acá el tema es identificar al de baja productividad, o que él revele su información. A que le den mayor incentivos. ¿Algún incentivo? Ujú. O sea, digo, pues digo, ¿cuál sería el mecanismo que podríamos implementar, no? Porque si tú preguntas, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo van en su experiencia? Todos, sí, yo he sido bueno. Y, por ejemplo, ¿no? La pregunta típica, ¿y sabes inglés? Sí, sí, soy inglés. Sé inglés. Todos te dicen ja inglés. Sí, sí, sé buscar todo, ¿no? ¿Y has trabajado con con software informáticos? Sí, sí, manejo Stata, R, Python también, sí. Pero no, en ese momento, pues todos te van a decir que sí, ¿no? Difícilmente alguien te va a decir que no. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú o cómo harías tú para que cada uno revele su información real? Suponiendo que hay uno que, digamos, es de baja productividad, ¿no? Pero no sabe inglés,
o sabe muy mal inglés, o no maneja paquetes informáticos, ¿no? ¿Qué podríamos decir? ¿Una hipótesis? Mm, A ver, dime un número, Mario. Vamos a buscar a alguien que nos lance un pase gol también. Dos. Dos. Gabriel Arturo. Gabriel Arturo Minaya. Gabriel. Mismo ejemplo, ¿no? ¿Qué podríamos Perfecto. hacer? A ver. Mm, Tú eres el encargado, ¿no? Gabriel. Fíjate que mañana estás trabajando conmigo ya. y yo te digo, Gabriel, no puedo entrevistar a todos los practicantes. Hay un puesto de practicante libre. Necesito que contrates al practicante. Vayan dos personas a la entrevista. Necesito que contrates al mejor. Mira, yo no puedo ahorita ver los CVs, no puedo darme tiempo para coordinar con la entrevista, pero contrátame al mejor. Que yo me encargue de contratar al mejor postulante. Claro, y tienes dos. Uno de ellos, en teoría, es de baja productividad, otro es de alta productividad. ¿Cómo tú lograrías finalmente contratar al de buena productividad, no? Claro, ¿Sería sería darle la misma tarea a ambos Ok, podría, bueno, es una forma, y ver podemos, ponerles una prueba, cuál, profesor. Una ujú, prueba ponerles. ver cuál tiene mejor resultado? ok, puede hacer una prueba con resultados, pero la prueba, O sea, todavía, básicamente sería para descartar si es verdad que saben o no de programas econométricos, ¿no? ya, pero ahí, por ejemplo, todavía no has implementado el diseño, porque el diseño de mecanismos lo que tiene que hacer es obligar a cada uno a que le resulte más beneficioso decir la verdad que mentir. Mm, Claro, el que es de baja productividad tiene que decir, a ver, yo puedo mentir, porque puedo decir, por ejemplo, en el caso de inglés, ¿no? Puedo decir sí sé inglés, muy bien, y, pero el mecanismo lo que tiene que hacer es que él diga la verdad, ¿no? No, bueno, no sé mucho inglés, la verdad no sé inglés. O sé poquito inglés, ¿no? Que revele su información. La idea es que no se camufle con el de alta productividad. Esa es un poco la idea en el diseño de mecanismos. Creo que Salvatore también quería comentar. Sí, profe, quería comentar. O Adelante. sea, no sé si en lo que estamos, o sea, del tema, digamos, en teoría de juegos del curso, se toma en cuenta esto, pero, por ejemplo, hay Ujú. trabajos en los que te pueden ofrecer un salario, pero no es fijo, sino es en base a los objetivos que cumplas o lo que hagas. Entonces, digamos, tú les pones sobre la mesa a las dos personas. Bueno, o sea, digamos, ambos, uno mintió y uno no, supongamos. Ujú. Y le dices, estos van a ser tus objetivos, o sea, pero vamos a pagarles según lo que cumplan. Y la persona que decida si uno de los dos es el que decida, ok, estaría asegurándose que él puede cumplir sus objetivos y que le va a pagar lo suficiente, ¿no? No sé si me llegué a explicar. Sí, sí, sí entiendo. Claro, es un esquema basado en pago de incentivos, ¿no? Entonces, podría ser que ahí, la pregunta es, ¿el de baja productividad tendrá incentivos a revelar su baja productividad o seguirá tratando de camuflarse como alta productividad? O sea, pero si es de baja productividad y no trabaja, no le voy a pagar porque está dentro de lo que yo estaría diciéndole. No tendría él Ujú. incentivos para aceptar el trabajo. Ok, podría ser un buen mecanismo, puede ser un buen diseño, ¿no? A ver, mira, este contrato es solamente bajo comisiones, ¿no? Aquel que es de alta productividad, pues Claro, está. en ventas suele pasar, ¿no? Como que no te dan un salario fijo, sino te dan por comisión. Entonces, tu salario Ujú. es al 100% lo que tú haces como trabajo. Y ahí ves si eres capaz, ¿no? Ok, en ventas podría ser algo que funcione bien como un diseño de mecanismos para poder, digamos, revelar la verdad, ¿no? Aquellos que saben que no son buenos vendiendo, que no tienen una cartera de clientes, o que tal vez no es el perfil que quieren,
pues dirán no, no me interesa, ¿no? Y dejarán solamente a los Profesor, que les interesa. ¿y si se hace lo contrario, si se les pone un salario fijo y al finalizar se ve la productividad de ambos? Mm, pero ahí el tema en el salario fijo es que los dos candidatos van a tener incentivos a más. Digamos, el que es de productividad alta no va a tener inconvenientes, pero el que es de productividad baja va a estar, digamos, camuflado. No vas a poder identificarlo. O él mismo no va a tener incentivos a revelar su verdadera naturaleza. Mm, Entonces, en diseño de mecanismos, recuerden, lo que yo quiero es que hay dos opciones para, digamos, hay dos tipos de personas, ¿no? Alta y baja productividad. El de alta productividad no hay problema, porque él pues va a decir soy de alta productividad, va a revelar su verdad. El problema es con el de baja productividad. El de baja productividad va a tratar de camuflarse como alta productividad para ganar más, para obtener trabajo, para lo que sea. Entonces, como a él le resulta más beneficioso mentir diciendo soy alta productividad que revelando la verdad. Entonces, el diseño de mecanismos debe hacer que a este señor de baja productividad le resulte más rentable decir la verdad que mentir. Ese es el objetivo del diseño. Que decir la verdad te sea más beneficioso que mentir. Entonces, de alguna forma tenemos que establecer un mecanismo para esta situación. Por ejemplo, un mecanismo que se usaba en las entrevistas, que no es este caso, ¿no? La pregunta típica, ¿no? ¿Cómo te va con inglés, no? Entonces, si tú le preguntas directamente a las personas que van a la entrevista, ¿cómo te va con el inglés? ¿Qué tal manejas el inglés? Te dicen, sí, bien, soy intermedio. Otros dicen, sí, tengo un certificado de avanzado. Eh, Otros te dicen, no, no hablo mucho, pero leo bien, sé buscar información en inglés. Distintas formas, pero pues nadie te dice, mm, no, no me va bien, ¿no? Aun cuando puede ser que no les vaya bien, ¿no? En inglés. Entonces, uno de los mecanismos que se implementó era aquellos que, porque no le pides, no pides certificado en ese momento, cuando es una entrevista no pides certificado, que podría ser otro mecanismo tal vez por ahí para implementar. Pero uno de los mecanismos fue que aquellos que indican, por ejemplo, un nivel intermedio de inglés para arriba o superior, este, se les toma unas preguntas en inglés. Entonces, se les hace una pregunta en inglés y esta persona tiene que responder en inglés, evidentemente, ¿no? No va a responder en español, se responde en inglés en ese momento, ¿no? Entonces, te das cuenta ahí si la persona en realidad habla o no habla bien el inglés, si maneja o no maneja el inglés en ese momento, ¿no? Entonces, si tú le adviertes desde un inicio, por si acaso aquellos que manejen el inglés para arriba, de nivel básico, intermedio, digamos básico, básico para arriba, se les hará una serie de preguntas en inglés, los cuales luego serán, eh, luego serán consideradas para la puntuación final de la entrevista. Entonces, aquel que efectivamente no sabe inglés, no se va a arriesgar a decir si sé inglés. ¿Por qué? Porque va a venir un mecanismo automático que es, a ver, vamos a hacerte dos, tres preguntas en inglés, y si no respondes, pues va a quedar evidencia que has mentido y que no sabes inglés. Entonces vas a salir en cuanto a, digamos, el puntaje, te va a retrasar mucho el puntaje, te va a quitar mucho puntaje en la entrevista, haber mentido diciendo que sí sabes cuando no sabías. Entonces, ¿qué sucede ahí? Prefiero decir la verdad, prefiero decir no sé. ¿Por qué? Porque así no me bajas puntos. Tal vez con mis puntos en conocimiento, en habilidades blandas, logro ganar. Y no necesariamente con esta prueba de inglés. Entonces, esto puede ser un diseño de mecanismos. Podría implementarse. La idea es eso, es diseñar algo para que te revele la información. Lo mismo con los paquetes estadísticos, ¿no? Cuando te dicen, sí manejo R, Python, ok, manejas R, Python, entonces, si los que dijeron manejan R y Python, se les manda una prueba, ¿no?
Y esa prueba les va a sumar 1 punto, 2 puntos, digamos, para la entrevista, ¿no? Para el puntaje de la entrevista. No necesariamente manejando eso vas a ganar, pero te suma puntos. Entonces, si tú no sabes, no te conviene decir que sí sabías, porque vas a revelar que has mentido. Entonces, ese tipo de elementos podrían ser relevantes para tomar decisiones, ¿no? Entonces, por eso justo diseño de mecanismos dice eso. Ahí mismo lo dice, ¿no? Este párrafo. En general, encontrar la información, es decir, poder identificar al alta y baja productividad es muy costoso. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero dice de una manera muy costosa, pidiéndole información, pidiéndole documentos, revisando los documentos, son reales, no son de azángaro, son verídicos. Y esto es costoso, o sea, poder identificar al de alta y de baja productividad es muy costoso. Por lo tanto, tendremos que diseñar algo para que estas mismas personas revelen la información. Entonces, bajo ese esquema es que vamos a trabajar toda la clase de día de diseño de mecanismos. Dice, el gran problema del diseño de mecanismos es, hay un principal y unos agentes que tienen un conocimiento privado que se enfrentan a una situación estratégica en la cual el principal desea tomar una acción condicional a los tipos de agentes. El principal debe diseñar un mecanismo que le permita extraer la información de los agentes para tomar la acción más rentable para él. En la mayoría de casos, cuesta mucho asegurar que la información recibida es verídica, ¿no? Es decir, como les dije, se puede verificar de varias formas, ¿no? El de alta productividad, como digo, dame tus certificados, los voy a verificar, los voy a contrastar, voy a revisar tu historial académico, pero estos son horas de revisión de información académica, laboral, verificación de datos, son horas eso. Y esas horas son costos. Por lo tanto, si yo pudiera tener un mecanismo que haga que la misma persona me revele su información, o sea, que le sea más rentable decir la verdad que mentir, tengo un mecanismo exitoso. Nos dice también, ¿no? Por lo tanto, existe una compensación entre los costos de extraer la información y la ganancia extra que el principal puede obtener de dicha información, ¿no? Por lo tanto, la teoría, vamos a ver, la teoría del diseño de mecanismos puede entenderse como una dualidad de teoría de juegos. Efectivamente, les decía, ¿no? La teoría de juegos va de estrategias a resultados, pero el diseño de mecanismos hace la inversa, voy de resultados a estrategias. ¿Cómo quiero que funcione la sociedad? ¿Cómo quiero que funcione un determinado banco, una determinada empresa, una determinada institución? ¿Qué estrategias debo implementar para que funcione así, para que me obtenga el resultado que yo deseo, que yo quiero? Diseño de mecanismos involucra una relación principal-agente, básicamente, donde el principal desconoce las preferencias de los agentes y estos pueden no querer revelárselas si ven la posibilidad de obtener mayores beneficios de ocultarla, ¿no? O sea, no digo la verdad porque, por así decirlo, omitiendo esta verdad, obtengo mayores beneficios. Si lo digo, voy a obtener menores beneficios. Entonces, hay un problema de oportunismo. En la medida que, oportunismo en la medida que el agente se aprovecha de la ay, disculpen. Hay un problema de oportunismo en la medida que la gente se está aprovechando de la falta de información del principal. Como el principal tiene menos información, el agente se está aprovechando de dicha situación, ¿no? Por eso dice, hay un problema de oportunismo. La naturaleza va a proporcionar una distribución de probabilidad de los tipos
a fin de que el principal elija una solución que asegure el comportamiento deseado de los agentes en el juego que diseñará, ¿no? El diseño de mecanismos plantea una relación contractual ganador-ganador. Ojo, es una relación en la que todos ganan. Gano yo como principal porque elijo al de, por así decirlo, mayor productividad. Gana la gente, ¿por qué? Porque decir la verdad les resulta más rentable que mentir. Ese es un poco el mecanismo, ¿no? Es un ganar-ganar. A ver, vamos a ver. Acá está. A ver, ya está. La teoría de juegos es un enfoque tradicional, básicamente el análisis positivo y predictivo de las instituciones, mientras que la teoría de diseño de mecanismos es más que un análisis normativo y prescriptivo, ¿no? Lo que uno desea, yo deseo que pase esto. Y la teoría de juegos es lo que sucede, la realidad, lo que es, los resultados tal cual. El principal define un conjunto de reglas a las que serán supeditadas los agentes, asegurándose de que estas les proporcionen incentivos necesarios y suficientes para que se comporten tal como él lo ha previsto y alcancen un resultado determinado o predeterminado. Cuando el principal desconoce los tipos de los agentes y cada agente conoce además su propio tipo y los tipos de los otros agentes, el juego será de información completa. Mientras que cuando el principal desconoce los tipos de los agentes y cada agente solo conoce su tipo, pero ignora los tipos de los demás agentes, entonces el juego será de información incompleta, ¿no? El agente, el principal, en todo momento tiene desconocimiento, o sea, desconoce, digamos, en la relación principal-agente, el principal siempre desconoce el tipo del agente. Pero en la relación entre los agentes, nos dice, si el agente conoce su tipo y conoce el tipo del resto de agentes, estamos en información completa. Pero si el agente conoce su tipo nada más, pero no conoce el tipo del resto de agentes, entonces estamos en información incompleta. La información incompleta se está midiendo en relación a todos los agentes. Porque recuerden, en la relación principal-agente, vamos a poner acá, siempre hay información incompleta. Vamos a ir a pizarra. Vamos acá. Entonces te dice, ¿no? En esa relación principal, agente, en la relación principal-agente, incompleta. En la medida que el agente tiene más información que el principal. Pero en la relación entre agentes, puede darse que haya completa. Entonces estamos en un equilibrio de Nash. O puede darse. Vaya, me confundí acá. Si hay información completa, o puede darse que no hay información completa. Y por lo tanto estaremos frente a un equilibrio
bayesiano. Caramba. Un equilibrio bayesiano. Básicamente estos dos. Entonces es en cuanto a la relación de los agentes, es donde se puede dar el problema de información completa o incompleta. Si fuera información completa, digamos, si la gente conoce su tipo y conoce el tipo del resto de agentes, información completa, y lo que estamos buscando es una solución de Nash, o un equilibrio de Nash. Si la gente conoce su tipo, pero no conoce el tipo del resto de agentes, no hay información completa y estamos frente a un equilibrio bayesiano. Entonces, ¿sí? ¿Puedo volver a repetir lo último que dijo? Sí, por Escuchando un supuesto. poco entrecortado. Ok. Decía, en esta relación principal agente, digamos, del principal al agente, siempre hay información incompleta. El agente maneja más información. Entonces, ahí siempre hay una relación de información incompleta. Pero nos dice el modelo de diseño de mecanismos, entre agentes puede darse dos situaciones. Que el agente conozca su tipo y conozca el tipo del resto de agentes. Si conoce su tipo y conoce el resto de tipos de los otros agentes, estamos frente a un juego de información completa o un equilibrio de Nash. Pero si la gente conoce su tipo, pero no conoce el tipo del resto de agentes, no sabe si son agentes de alta productividad, de baja productividad, no lo sabe, entonces estamos frente a información incompleta y por lo tanto estamos hablando de una solución bayesiana, como solución un equilibrio bayesiano. Vamos a poner esto. Entonces, caramba. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿no? De cómo estamos monitoreando, digamos, o identificando las relaciones entre el principal agente y el resto de agentes. A ver. Y efectivamente, ¿no? Nos dice, por ejemplo, esto que les acabo de comentar y que les comenté en la pizarra, está acá, ¿no? Estoy saltando rojo. Dice, cuando el principal desconoce los tipos de los agentes y cada agente conoce, además de su propio tipo, los tipos de los otros agentes, lo que les decía, ¿no? Entonces, estamos frente a un juego de información completa y la solución es un equilibrio de Nash. Mientras que cuando el principal desconoce los tipos de los agentes y cada agente conoce solo su propio tipo, pero ignora el tipo de los demás agentes, estamos frente a un juego de información incompleta y por lo tanto estamos hablando de un equilibrio bayesiano de Nash como solución al juego. Frente a esta situación, frente a esta disyuntiva de hay información que los agentes no quieren revelar porque les resulta más rentable no revelarla, Harvey nos dice, ¿no? O definió que un mecanismo como un sistema de comunicación que recopila y procesa información verídica o falsa, emitida por los agentes que participan en este intercambio económico, es decir, como las reglas formales de un juego en el que participan intercambiando mensajes o señales a través de un centro de mensajes que hace las veces de principal. A partir de este conjunto de mensajes recibidos, el principal determina el resultado de equilibrio del juego mediante un criterio de elección. O sea, previamente hay que definir un criterio. Es decir, ¿cuál va a ser nuestro criterio de selección? Ahora vamos a ver, esto es muy teórico en este momento, pero vamos a tratar de aterrizarlo en algo concreto en términos numéricos y algo concreto en términos aplicados. Entonces, queremos, digamos, tener como clave
que debemos presentar un criterio de selección. ¿Cuál va a ser nuestro criterio para seleccionar a nuestros agentes? Entonces hay que definir un criterio previamente, ¿no? Y si el resultado de equilibrio que produce la solución planteada por el principal es único y eficiente, entonces el mecanismo es implementable y podrá ser puesto en práctica. Por lo tanto, el diseño de mecanismos se centra en la creación de reglas o mecanismos para que agentes económicos, personas, empresas, gobiernos, revelen sus verdaderas preferencias o tomen acciones que conduzcan a resultados socialmente deseables. Palabra clave es esta. Revelen sus verdaderas preferencias o tomen decisiones que conduzcan a resultados socialmente deseables. En este diseño de mecanismo vamos a formular un sistema de incentivos. Un sistema de incentivos donde los jugadores, al seguir sus propios intereses, llegan a un resultado que el diseñador del mecanismo considere deseable. Un aspecto importante es que los diseñadores de mecanismos no tienen control sobre las preferencias de los jugadores, pero pueden establecer reglas del juego para inducir el resultado deseado. Breve resumen, ¿no? Entonces, el enfoque teórico de diseño de mecanismos nos dice que hay participantes, hay estrategias, hay un pago o utilidad. Un pago o utilidad. Hay una verdad revelada, que es básicamente el incentivo a revelar. ¿Cuál es el incentivo a revelar la información? Este es el mecanismo en realidad diseñado. Idealmente los mecanismos se diseñan para que los jugadores revelen de manera honesta su información privada, ya que cualquier desvío no les aportaría mayores beneficios. La estrategia dominante o incentivo compatible con la verdad. Esta solución es pareto eficiente. Un mecanismo pareto eficiente es aquel que no puede mejorar el bienestar de un jugador sin empeorar el otro y también nos genera un equilibrio de Nash. ¿Dónde se aplica? En realidad podemos aplicar en varios aspectos de la vida, pero básicamente dos principales procesos en los cuales aplicamos es en mecanismos de subastas y mecanismos de asignación. Ok, un pequeño video, vamos a ir viendo un pequeño video, no son más de 5 o 6 minutos, donde el profesor Eric Maskin nos habla acerca del diseño de mecanismos y cómo implementar un diseño de mecanismos en un proceso de subastas. Vamos a ver. Ahí está. Ahora la pregunta del millón es, a ver, en teoría lo estoy compartiendo, pero no sé si todos logran escuchar. ¿Todos pueden ver? Por favor, por el chat me comentan si pueden ver.
O sea, se escucha, profesor, pero no se puede ver. ¿No se puede ver el video? Uy. Ya, entonces a ver. Así se puede ver. Algunos me dicen que sí se ve, otros. A ver. Lo comparto igualmente. Lo voy a compartir por el chat. Por el chat para que lo puedan ir viendo también conmigo. Si por ahí no se escucha, entren a este enlace, por favor. Es el video del profesor Maskin. Vamos a ir viendo hasta el minuto, creo que es 4 o 5, donde habla de subastas y cómo elegir la subasta adecuada y cómo hacer un diseño de mecanismos. Está en inglés, pero le pueden poner traducción y ahí lo pueden visualizar. The institutions and predicting the outcomes. In mechanism design, we start by identifying the outcomes we would like to have, and then we work backwards to figure out what institutions would generate those outcomes. So it's economics in reverse, if you like. Here is an important example of mechanism design in action. Over the last 15 to 20 years, many countries around the world have realized that it's important to privatize the radio spectrum. In most countries, the radio spectrum, radio frequencies were owned by the government, but it was realized that this was inefficient because there were many private telecom companies who could use this spectrum in order to create the telecom revolution that we've actually experienced. And so beginning in the mid-1990s, many countries started transferring radio spectrum from the public sphere to the private sphere. But an important goal in making this transfer was ensuring that the companies who valued the spectrum the most would actually end up with this spectrum. And achieving this goal was not so straightforward. So suppose that you're in the shoes of the government. You have a license for broadcasting on a particular band of frequencies. You want to put this in the hands of the company that values it the most, but you don't know which company that is. Now, how can you achieve the goal? Well, you could ask each company, how much do you value the license? The problem is that if you just ask this naive question, you're not likely to get an accurate answer because each company is likely to exaggerate its value in order to increase the chance that it will end up with a license. So this rather naive mechanism won't work very well. Somewhat more sophisticated mechanism would be to have each company make a bid, that is, state how much it's willing to pay for the license, and then award the license to the company that makes the highest bid and have that company pay its bid. That's an improvement over the first mechanism. Now companies will not have an incentive to exaggerate their statements anymore, but they will now have an incentive to understate. Let me illustrate that. Suppose that you're a company that attaches a $10 million value to the license. Well, will you bid $10 million? No, you won't, because if you bid $10 million and you win, you will be getting something worth 10 million, but you will be paying 10 million, and so your net benefit is zero. You might as well have not bothered to bid in the first place. So actually you will underbid, you will bid less than 10 million. But if all of the companies are bidding less than 10 million, then there's no guarantee, or less than their true value. Different companies might have different values. If companies are all underbidding, there's no guarantee that the company that actually has the highest value
will win. So that mechanism won't work either. And the question is, what mechanism will work? Well, it turns out that there's a very simple but very clever mechanism that will work, and it involves each company making a bid and awarding the license to the company making the highest bid. But now instead of paying its own bid, if it's the high bidder, the company pays the second highest bid. So suppose there are three companies, one bids 10 million, another bids 8 million, a third bids 7 million. The company that bids 10 million will win because that's the highest bid, but it will pay only 8 million. That's the second highest bid. Now I claim that in this mechanism, each company has an incentive to bid exactly what the license is worth to it. Notice that if the license is worth 10 million to a company, it now no longer has the incentive to underbid, to bid less than 10 million, because it's not paying its bid anyway if it wins. If it bids 10 million, if it bids 9 million, it's going to pay 8 million either way if 8 million is the second highest bid. So there's no value to underbidding. Furthermore, there's a risk to underbidding that if you bid less than 10 million, say you bid 8 million, some other company might bid 9 million, and now the $10 million company will lose the license altogether. Whereas if it had bid 10 million, it would have won and had a $1 million profit, 10 million minus 9 million. So underbidding is never beneficial, and it can actually be harmful. Similarly, a company is never going to want to overbid, to bid more than the license is worth to that company, say bid 12 million, because now there's a risk that some other company might bid 11 million. With a $12 million bid, you will win, but you will pay 11 million, that's the second highest bid, which is too much. It's only worth 10 million to you. So you don't want to bid over your value either. You don't want to underbid, you don't want to overbid. Each company will bid exactly what the license is worth to that company, and therefore the winning bid will be to the company that has the highest value. In other words, the government can realize its objective of assigning the license to the company with the highest value, even though it doesn't know which company that is in advance. That's what mechanism is all about, trying to achieve your goals, even though you as the mechanism designer lack critical information to do that directly. Ok, chicos, ya ahora más o menos hemos visto minuto 7, casi hasta minuto 8 de video. ¿Lo han llegado a ver también el resto? ¿Todos? ¿Todos han llegado a ver el video, en este caso? Los que han llegado a ver el video, me pueden comentar a grandes rasgos, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el resultado que quería, en este caso, en el ejemplo que pone el profesor Maskin? ¿Cuál era el objetivo que se deseaba? ¿Y cuáles fueron los mecanismos, por así decirlo, que se implementaron? ¿Y cuál fue el mecanismo óptimo, ¿no?, que terminó proponiendo el profesor Maskin, ¿no? Mientras yo voy viendo el tema de asistencias. Ok, chicos, atentos a la asistencia, por si acaso. A ver. Bulnes, Castillo, Shirley. No, Shirley ausente. Diego Velázquez. Diego ausente. Joaquín Casaverde Asencios. Presente, profesor. Buenas noches, Joaquín, gracias.
Alessandro Díaz Cárdenas. Presente, profe. Gracias, Alessandro. Buenas noches. Mariana Díaz Tananta. Presente, profesor. Buenas noches, Mariana, gracias. Cristian Flores Cruz. Ok, Cristian, ausente. Abigail Garibay Guevara. Presente, profesor. Listo, gracias, Abigail. Hugo Melgar Hernández. Hugo, ausente. Gabriel Minaya Llanos. Gabriel Minaya, ausente. Víctor. Profe, ¿me escucha? Hola, sí, Gabriel. No me dejaba prender el micrófono, sí. Presente, Gabriel Minaya. Ok, Gabriel, presente. Ya te corregí. Víctor Profe, Mondragón. ¿Sí? Presente, profe. no, que quería pedirle perdón que apague mi cámara, siento que estoy con toda la nariz resfriada y no quiero que se me vea sonándome la nariz en la cámara cada rato. Ok, Gabriel, no te preocupes. De acuerdo. Ok, Víctor, presente también. Marjorie Pajita Cabana. Presente, profesor. Gracias, Marjorie. Yanela Ramos Aranda. Presente. Ok, Yanela, gracias. Francisco Ruiz Hurtado. Ok, Francisco, ausente. Xiomara Saldaña Poma. Ok, Xiomara ausente. Diego Sebastián Rodríguez. Diego ausente. Salvatore estás presente. Yoli Tribeño Costa. Yoli ausente. Villena Calderón Guillermo. Villena Calderón Guillermo ausente. Ok, chicos. Retomamos. Guillermo. Uy. Alguien que por el chat. Guillermo Calderón presente. Ok, Guillermo, presente. Ya te agregué a la lista. Ok, chicos. Entonces, sobre el video, ¿quién me lo puede resumir? Temas puntuales. ¿Cuál era el resultado que buscaba el gobierno? ¿Cuáles fueron las estrategias que se implementaron? ¿Y cuál fue finalmente la estrategia recomendada, ¿no? Según el profesor Maskin, obviamente, ¿no? Del video que hemos visto, los primeros 8 minutos del video, que es donde él habla de este ejemplo que propone, ¿no? A ver, vamos. A ver, Salvatore, por favor. O sea, profe, no sé si lo entendí también el video. O sea, entendí que, o sea, él escribió como que el gobierno si quiere asignar un recurso, pues se lo debería asignar a la gente o a la persona que la valore más. Pero el problema que tenía el gobierno es que no sabía cuál la gente lo valoraba más. Algo así entendí. Y dentro de eso mencionó diferentes tipos de subastas. Creo que mencionó una de First Price, otra de Second Price, mencionó otras dos más que no recuerdo cuáles eran los nombres, pero al final no recuerdo que haya dicho como que esta es la, o sea, la mejor en general, pero dijo que un mecanismo óptimo sería el que desincentiva para que los agentes revelen la información y que pues haya una elección socialmente, digamos, entre comillas, que sea deseada y que al final dijo que como que se distribuya bien, o sea, que haya, o sea, que se adapte al contexto, algo así entendí. Pero no dijo que haya una subasta que sea como que la buena en todos los casos. Ok, vamos a ver. Vamos a ver en pizarra. ¿Alguien más
creo que en el chat, además decía. Víctor, a ver, Víctor Mondragón, Profe, coméntanos. yo entendí que o sea, el mecanismo más efectivo sería que pague la segunda oferta más alta porque no conviene ofrecer más de lo que realmente valía la licencia, en ese caso porque hablaba de empresas, porque si no mi incentivo llegaría a ser nulo. Ok, ya nos vamos acercando, ¿no? Efectivamente, habló un poco de la segunda opción, de la segunda oferta, y finalmente estaba diciendo, ¿no? ¿Cuál era, digamos, como desde el punto de vista de diseño de mecanismos, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? En este caso en particular que el profesor Maskin hablaba en el video, el objetivo que se buscaba era otorgar la licencia de espectro a la empresa que más lo valora. Ese era el objetivo que se quería el gobierno, que quería el gobierno, por así decirlo. Quiero entregarle el espectro a la empresa que más lo valora. Podría ser el objetivo distinto, puede ser, quiero otorgar el espectro a la empresa que menos contamina. Podría ser que me expande más la cobertura. Podría ser, en este caso, el ejemplo era la empresa que más lo valora. Entonces, él proponía, ¿y cómo se puede lograr esto? Él decía, ¿no? ¿Cómo puedo lograr esto? ¿No? Propuso tres. Uno, dos, tres mecanismos, ¿no? Entonces, el primer mecanismo, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía el video? ¿Cuál es el primer mecanismo? O la primera modalidad que podemos implementar. ¿Qué decía el profesor Maskin al comienzo? ¿Cómo puedes otorgar el espectro? Decía. O sea, como primera opción, pregunta a las empresas cuánto valoran el espectro, ¿no? Él decía, la primera opción es ve y pregúntale a las empresas cuánto valoras el espectro. Y de lo que te digan ellas, estas empresas, pues a la que más te diga que valora, a esa le entregas el espectro, ¿no? Es la primera opción. Y el profesor Mackin decía, bueno, esta forma tan sencilla tiene problemas. Principal problema, sobredimensionar la valoración, ¿no? Él decía, como simplemente estás preguntando, hay un gran incentivo a mentir. Yo puedo decir que valoro 100 millones el espectro y otra dirá 50 y, a ver, supongamos que en términos reales, la empresa 1, valora el espectro, digamos que hay tres empresas, la 1, la 2 y la 3. La 1 valora el espectro en 10 millones, la segunda en 20 millones, en 30 millones, ¿no? Esas son las valoraciones reales. Valoración real, ¿no? Si seguimos la primera propuesta del profesor Maskin, podría ser posible que cuando se le pregunte a la empresa 1 en cuánto valoras el espectro, ella responda, no sé, yo doy un dato, 50 millones, yo valoro el espectro en 50 millones, diga. La empresa 2 te puede decir, tal vez no es tan aventada, tan osada, dice yo valoro el espectro en 30 millones. Y la otra, empresa 3, te dirá la verdad, ¿no? Yo valoro en 30 millones el espectro. Ya, 40 millones. Si fue el caso, como dice el profesor Maskin, y con esta primera opción de preguntar a las empresas, ¿a quién le otorgaríamos el espectro? A la empresa 1, ¿no? A la empresa 1, porque ha respondido que tiene la mayor valoración, le otorgamos el espectro. Pero ¿qué sucede?
la empresa 1 en términos reales era la que menor valoración tenía por el espectro. Solamente lo valora en 10 millones. Claro, frente a nuestra pregunta ha dicho 50 millones, pero es porque la pregunta le permitía mentir, sobredimensionar la valoración. Se ha logrado el objetivo que quería el gobierno. El objetivo era otorgar la licencia de espectro a la empresa que más lo valora, pero se entiende que en términos reales. Entonces, el espectro, digamos, esta primera propuesta no cumple el objetivo. No le estamos otorgando el espectro a la empresa que más valora. La segunda propuesta, contaba el profesor Maskin, decía, bueno, la segunda opción es hacer básicamente la segunda propuesta del profesor Maskin era esta, ¿no? Decía, bueno, puedes hacer una subasta al primer mejor, y que el ganador se lleve el espectro. Pero te decía, ¿cuál era el problema de este mecanismo? El problema de este mecanismo es que si bien es mejor que el primero dice, no te asegura que la subasta sea otorgada o que, digamos, el espectro, la licencia de espectro, sea otorgado a la empresa que más valora el espectro. ¿Por qué? Porque dice que finalmente como cada empresa termina pagando lo que, digamos, lo que oferta, existe un riesgo por parte de las empresas, digamos, existe un riesgo de las empresas de que al momento de empezar a subastar no van a decir su valoración real. Supongamos el mismo ejemplo, ¿no? Hay una empresa que valora en 10 millones el espectro, otra valora en 50 millones el espectro, y tienen que empezar a subastar, ¿no? El espectro. Si la empresa dice 50 millones, como el caso anterior, va a pagar 50 millones, pero por un espectro que le vale 10 millones. O sea, no tiene sentido que termine pagando ese valor de espectro. Entonces puede decir, ok, supongamos, ¿no? Esta empresa dice, bueno, yo voy a valorar el espectro en 7 millones, ¿no? Yo, empresa, subasto y digo que voy a pagar por 7 millones por este espectro. La empresa 2 tiene una valoración de 20 millones, puede decir, yo lo subasto, yo propongo 15 millones. Y la empresa 3 podría decir finalmente, a ver, yo creo que este espectro, haciendo mis cálculos, sumas y restas, vale más o menos 12 millones el espectro. Entonces, yo, su empresa 2, propongo pagar 12 millones por el espectro. Recuerden, ninguna empresa paga su valoración real en la subasta de primer mejor. Porque si no, básicamente estás comprando algo al mismo costo. Tú valoras en 10 millones el espectro y vas a pagar 10 millones. No te queda nada de ganancia. Valoras en 30 millones, vas a pagar 30 millones, no te queda nada de ganancia. Entonces, esta subasta a primer mejor dice, cada uno propone su oferta y en términos de eso hay un ganador. ¿Cuál es el problema? Nuevamente, la subasta ha arrojado como ganador a la empresa 2 ahora. Problema que la empresa 2 no era la empresa que más valoraba el espectro. Entonces, el mecanismo de subasta al primer mejor tampoco te asegura cumplir el objetivo, que es otorga la licencia de espectro a la empresa que más lo valora. Porque el diseño tiene un problema, en la subasta, el primer mejor, tiene un problema, que no le genera incentivos a los jugadores a revelar su verdadera disposición. Porque como decimos, puede ser que terminen pagando
casi igual a la valoración, digamos, te vienen pagando un monto igual a lo que valoran, con lo cual no tienen margen de ganancia. Por eso siempre valora un poco por debajo el espectro, pero en esa valoración puede ser que otro jugador les gane. Y por eso el profesor Myers contaba, ¿no? Y la tercera opción es hacer una subasta al ganador. Y otorgar la licencia al ganador. Suponiendo el mismo caso, ¿no? Tenemos tres empresas. Bueno, voy a poner un poco más abajo. Tenemos tres empresas que tienen una valoración real, ya le hemos indicado, de 10, 20 y 30, y van a ofertar, ¿no? Vamos a poner oferta. Oferta en la subasta, ¿no? O más que nada oferta, vamos a poner puja, ¿no? Puja es el concepto que hemos estado usando. Puja. Acá también voy a cambiar acá. Puja. Puja. Entonces dice la subasta segundo mejor que las empresas van a pujar su valoración. Si tú valoras en 10.000, pujas 10.000. Tú valoras en 20, pujas 20. Tú valoras 30, vas a pujar 30. ¿Por qué? Porque si tú pujas 30, que es tu máxima de valoración, no vas a pagar ese monto, vas a pagar el monto del segundo mejor. Y en este caso específico, el segundo mejor era 20. Entonces, la empresa ganadora va a ser la empresa 3 con una puja de 30 millones y va a terminar pagando al final 20 millones. Entonces, decía el video del profesor Maskin, este mecanismo, que es la subasta del segundo mejor, sí permite lograr lo que te habías puesto como objetivo, que es otorgar la licencia de espectro a la empresa que más valora. Y aparte, generas incentivos a que todos digan la verdad. Si se dan cuenta, mecanismo 1, incentivos a mentir. A mentir. No voy a revelar, voy a sobreestimar. Subasta primero mejor. Incentivos a mentir. Hay incentivos a mentir, a subestimar la valoración. Acá sobre sobreestimar y subestimar la valoración. Mientras que el mecanismo 3, este sí te permitía finalmente que las personas revelen, que los jugadores revelen su verdadera información. ¿Por qué? Porque tienen incentivos, van a ganar la subasta, pero no van a terminar pagando el monto de la subasta, van a pagar un monto inferior. Entonces, es un mecanismo muy bueno, implementado, en el cual cada jugador tiene incentivos a revelar su información. No tiene incentivos ni a sobreestimar ni a subestimar su valoración. Hasta acá, consultas, dudas, chicos, algo que no quede claro. Esa es la parte que quiero que sí que, digamos, muy, muy clara con respecto al diseño de mecanismos. El diseño de mecanismos matemáticamente no es tanto de ejercicios de hacer matemática, sino más que nada implementar un mecanismo que funcione para lograr un objetivo. Y esa es, digamos, es la dificultad, lo complejo de este caso, ¿no?
Ok, no habiendo consultas, no habiendo dudas, continuamos. A ver. Ok, entonces, esto es lo que nos comentaba el profesor Maskin sobre diseño de mecanismos, ¿no? Y a uno de los problemas básicos de diseño de mecanismos, ¿no? El proceso de diseño de mecanismos implica una serie de problemas técnicos resueltos a fin de lograr resultados previstos, ¿no? Implementar diseño de mecanismos es complejo, ¿no? No es tan fácil decir, este es el mecanismo que va a funcionar. Si fuera sencillo, uno podría implementar mecanismos para todas las actividades que tenemos, ¿no? Pero muchas veces suele pasar que implementas un mecanismo y puede generar algún ruido sobre otro sector, otra industria, ¿no? Entonces, no es tan fácil, por así decirlo, generar estos mecanismos. Y nos dice, el profesor Myers, Maskey, Howells, cómo podemos formular mecanismos, ¿no? Sí, básicamente esto se puede desarrollar en 3 etapas. Mediante el mecanismo de participación y incentivos compatibles, que lo propone el profesor Harwitz, el principio mecanismo de revelación, profesor Malson, y el mecanismo de implementación de masking. El mecanismo de participación y de incentivos compatibles de Harwitz básicamente nos plantea lo siguiente, ¿no? En muchos contextos económicos, los participantes tienen información privada que es crucial para la eficiencia del sistema. Costos, preferencias, habilidades. La simetría de esta información, vamos a poner acá. La simetría de esta, no estoy grabando. Ya ahora sí. La simetría de esta información crea un desafío para diseñar mecanismos que logren resultados deseados. Recuerda lo que decía el profesor Maskin, ¿no? Con este mecanismo, la subasta segundo mejor, hemos podido lograr el objetivo que era que el espectro se entregue a la persona o a la empresa con mayor valoración, aun cuando tenemos información incompleta. Aun cuando hay escasez de información, hemos logrado el objetivo de entregar el espectro a la empresa que mayor valoración tiene. Porque hemos diseñado una forma en la cual cada empresa revela su verdadera información. Entonces, dentro de este esquema es que funciona bien el diseño de mecanismos, ¿no? Si ya que bueno, la simetría de información crea un desafío para diseñar mecanismos que logren resultados deseados, ya que los agentes podrían no tener incentivos para participar o podrían intentar manipular el sistema ocultando su información, ¿no? Agentes pueden ser fraudulentos o desobedientes respecto al principal, entonces el mecanismo debe dar incentivos a los individuos para que compartan información y actúen apropiadamente, ¿no? Primero, el mecanismo depende de la información privada de los individuos, que es difícil observar. Por parte de otros, se otorga el incentivo para que compartan información de forma sincera. Es decir, lo que estamos buscando es evitar el problema de selección adversa, ¿no? Necesito que me des información para yo elegir correctamente. Yo como principal. El mecanismo exige que la gente adopte acciones ocultas y realice esfuerzos que son difíciles de controlar por parte de otros. Se debe otorgar un incentivo para que actúen de forma obediente, para evitar el riesgo moral, ¿no? Nuevamente, problemas de información son selección adversa y riesgo moral. Por lo tanto, ¿cómo elijo bien a una persona ex ante? Selección adversa. Y cómo esta persona se comporta luego del contrato otorgado, riesgo moral, ¿no? Y le propone Harwitz, en la solución de Harwitz, que planteó que la clave está en diseñar las reglas y pagos de tal manera que la verdad sea una estrategia dominante, es decir, que los agentes no tengan incentivos a mentir o manipular el sistema. La verdad
esa estrategia dominante. Decir la verdad es mucho más beneficioso que mentir. Eso es uno de los primeros pasos para diseñar un mecanismo, es eso. Recuerden, ¿no? Asegúrense de que decir la verdad sea más beneficioso para la gente que mentir. Segundo punto, segundo aspecto a considerar. El principio mecanismo de revelación de Malthus, ¿no? Básicamente, incluso si los agentes tienen incentivos para participar, todavía queda el reto de lograr que revelen la información privada de manera honesta. Si participo, debo revelar mi información honesta. La pregunta clave es, ¿no? ¿Cómo diseñar mecanismos que aseguren que los agentes revelan información verdadera? Y nos dice Malthus, ¿no? El principio de revelación, debido a Malthus, en el contexto de juegos bayesianos, es un instrumento importante para diseñar juegos cuando los jugadores tienen información privada, ¿no? Nos dice básicamente Myerson, sí, básicamente, ¿no? En lugar de diseñar mecanismos complejos donde todos los participantes tomen decisiones estratégicas, es posible diseñar mecanismos donde sea óptimo que los jugadores revelen directamente su información privada. La idea es que el mismo jugador tenga interés, tiene incentivos a revelar su información, que le sea más beneficioso. Ese es ¿cómo dicen? La cuestión a discutir acá. Y efectivamente, ¿no? El principio de revelación reduce la complejidad del problema, del diseño de mecanismos y facilita la implementación de sistemas que logren resultados eficientes y socialmente deseables, ¿no? Entonces, la idea de Myerson es detrás es que el mecanismo debe asegurar que el agente revele información real, información verdadera. Y por eso dice, el principio de revelación implica que los únicos esquemas de incentivos que el principal debe considerar son aquellos en los cuales los mensajes que recibe de los agentes se refieren al tipo, característica o información del privado del agente. Es decir, solo debe considerar mecanismos en los que se conocen como mecanismos directos, en los cuales el principal pregunta a los agentes directamente por información privada que posee. Es decir, dentro de toda la gama de mecanismos que puedes diseñar, propon mecanismos directos en los cuales puedas identificar o revelar información sobre el tipo del agente. No trates de, digamos, dar vueltas, enlazar varios mecanismos de forma indirecta para intuir cuál es la naturaleza, el tipo del agente. Ve con un mecanismo directo, ¿no? Dice Myerson. Y finalmente tenemos al profesor Maskin, ¿no? Que nos dice el problema de, por así decirlo, implementación, ¿no? ¿Cómo implementas? Ahora, ya tienes el mecanismo, ya has logrado o has verificado que asegura que los jugadores tengan incentivos a revelar la verdad. Y ahora, ¿cómo lo implementas? Y si la etapa de masking es fundamental porque asegura que los resultados previstos se logren no solo en condiciones ideales, sino también escenarios de comportamientos estratégicos. ¿Cuál es el problema que plantea o analiza el profesor Maskin? Aun cuando un mecanismo incentive la participación y revele la información veraz, los dos criterios anteriores, el criterio de Harwitz y el criterio de Myerson, ¿no? Participas y revelas información veraz. Se queda el desafío de garantizar que el resultado final sea el deseado por el diseñador del mecanismo. Esto implica diseñar un sistema que implemente los resultados correctos bajo el equilibrio de Nash. La solución, Edwin Maskin desarrolló la teoría de la implementación que busca diseñar mecanismos donde el resultado final coincide con el deseado, incluso en entornos donde los jugadores pueden tener incentivos estratégicos complejos. La idea es que bajo las reglas del mecanismo,
el equilibrio de Nash conduzca a los resultados socialmente óptimos. Este es un esquema, básicamente, donde podemos apreciar un poco cómo va, digamos, filtrando toda la información de un lado a otro, ¿no? Tenemos los posibles escenarios que se dan en un juego de información incompleta. Información adversa, siempre sucede ex ante. Riesgo moral, ¿no? Ex post. Y este es ex post. Y luego tenemos que digamos, los jugadores tienen dos opciones, ¿no? Pueden mentir o pueden, digamos, en términos de otra información, en términos de su enésima estrategia, pueden volver a mentir. Se tiene un conjunto de estrategias en las cuales mentir es una opción. Mentir es una estrategia posible. Estas estrategias se juntan, por así decirlo, en el mecanismo de coordinación que tengan y puede darse la situación de desobedecer o en la estrategia enésima también desobedecer. Es decir, en función de la información que tengas y el tipo, vas a poder revelar si vas a mentir o no y si esta mentira va a generar una reacción de desobediencia o obediencia en un esquema de principio de revelación. Pero bueno, esta es la parte un poco más teórica, ¿no? A ver, déjenme ver. Este es un ejemplo muy de laboratorio, ¿no? De libro, por así decirlo. Imagina que un regulador diseña un contrato para una empresa con costo privado C. El regulador quiere saber el costo C para asignar una tarifa óptima. Cuando ustedes hacen regulación tarifaria, de alguna forma requieren conocer cuál es la tarifa óptima que maneja, o quieren conocer el costo de la empresa para, en base al costo, determinar la tarifa óptima. Si el contrato es de revelación directa, el regulador fija una tarifa de este tipo, ¿no? Un impuesto por el costo, una tarifa por el costo y un nivel de producción asociado al costo. Tal que a la empresa revela su costo real si hacerlo maximiza su utilidad esperada. Si yo revelándote mi costo me va a permitir a mí maximizar mi utilidad esperada, entonces yo lo voy a revelar. Entonces, y esto va a cumplir que la condición de participación y condición de con esto, la condición de participación de Myerson y la de Howard, ¿no? Ahí, yo lo perdí. Disculpen, lo acabo de perder. Y si de esta manera el regulador puede implementar resultado eficiente sin observar directamente el costo. Entonces, es una forma en la cual puedes implementar un esquema óptimo. Y la empresa tiene incentivos a revelar información, revelar su costo real. Es un ejercicio de libro. Este es otro ejercicio de libro. Se los dejo a ustedes para que le den una revisada. Lo hemos visto en la primera parte del curso. Está en el libro de Cerdá, que es la provisión de un bien público. Entonces se los dejo a ustedes para que le den una mirada, lo revisen. Tal vez la siguiente clase lo revisamos. Pero quiero conversar sobre... Bueno, esto lo vamos a hacer en la siguiente clase. Vamos a dejar pendiente. Pero quiero revisar sobre un caso más aplicado, más real, ¿no? Imagínense que están en una situación en la cual son ustedes parte de la agencia de competencia, son investigadores y
ustedes creen que hay un cártel entre dos empresas. Se han puesto de acuerdo dos empresas para fijar precios en, pongámosle, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser algo que fijen precios? Ok, si vienen las navidades, ¿no? Vamos a tomar el caso del pavo San Fernando. Hace 2 años, Indecopi sancionó a un conjunto de empresas por subir el precio del pavo, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes están en esa época investigando el cártel del pavo. Y tienen, y ustedes, su objetivo de ustedes es detectar la existencia de una colusión en el mercado de venta de pavos, ¿no? Ustedes están casi seguros que hay un cártel ahí. Pero los cárteles son muy difíciles de detectar. Hay una empresa, probablemente que sí esté cartelizada, y la otra tal vez oro. Pongámosle que son 3 empresas, ¿no? 2 están en un cártel y una tercera no está en el cártel. Ustedes quieren detectar quiénes se forman parte del cártel, ¿no? Su objetivo es ese, básicamente su objetivo es que no exista un cártel en el mercado de pavos y por tanto tienen que de alguna forma detectar cuáles son las empresas que están en el cártel. Entonces, hay empresas que están en el cártel y otras empresas que no están en el cártel. El problema es que detectar un cártel requiere mucha información, es muy complejo, es muy difícil detectar un cártel, porque necesitas básicamente pruebas de que dos empresas se pusieron de acuerdo para subir precios. Y gerente A, gerente B, desde mañana el precio del pavo está 20 centavos más, un sol más. ¿Sí, todos de acuerdo? Sí, todos de acuerdo, ya. Subimos precios. Esa prueba es muy compleja de encontrar. Es muy difícil. Entonces la pregunta es, ¿qué mecanismos ustedes implementarían para poder asegurar que las empresas revelen su tipo? Si soy del cártel, bueno, las que no es del cártel, no hay problema, ya no es del cártel, pero la que sí es del cártel, tiene que revelar su tipo. Si soy del cártel, tienen que decir. ¿Qué mecanismo implementarían, chicos? ¿Cuál sería su opción? A ver, veamos un candidato. Yoli, ¿qué nos dices, Yoli? ¿Cuál podrías tú implementar como mecanismo? Hola, ¿ahí? ¿No están? A ver. Ok, Yoli, tal vez nos puedes comentar. La pregunta es básicamente, ¿cómo tú harías en una situación donde dos empresas forman parte de un cártel? ¿Qué mecanismo podrías implementar tú o propondrías para implementar para que estas empresas revelen su verdadera naturaleza? Es decir, para que te digan, sí, soy parte de un cártel. ¿Qué nos dices? Profe, ¿me puede escuchar? Te escuchamos, Yoli, por supuesto. Ya. Yo, bueno, en primera yo creo que ni una empresa va a admitir, ¿no? Voluntariamente, ¿no? Así que lo primero que podremos hacer es eh, bueno, poner o sea, si estamos pensando en un sector en específico o en una, um, o en una propuesta para, o en una propuesta pública, podremos, podremos tomar que, podremos lanzar mecanismos
de un mecanismo de detención económica y de mercado, creo. O sea, por Ok, ejemplo, auditorías o, o herramientas de minería en datos. ok. Es posible, es viable, pero es costoso. El gran problema es que hacer análisis de datos y minería de datos requiere información y no siempre te va a asegurar que vas a encontrar algo. Porque las empresas que pueden hacer ocultan toda la información. Ah, vamos a tratar de esconder toda la información posible para que no nos detecten. Entonces, de cara a toda la información que tú puedas analizar, evaluar, externa, no es suficiente para poder identificar que efectivamente hay un cártel. Y recuerda, el diseño de mecanismos lo que tiene que hacer es, por así decirlo, obligarlo a revelar su tipo. ¿Pero por qué obligarlo? Porque le resulta más rentable obligarlo. A mí me resulta más beneficioso decir, hey, sí, por si acaso soy cártel, ¿eh? Soy una empresa de cártel. A ver, otra persona, otra alternativa. ¿Alguien más quiere discutir alguna propuesta de mecanismo? A ver, vamos a ver. Mm, Joaquín Casaverde. Joaquín, ¿qué podríamos proponer como mecanismo? O sea, eh, yo también me estaba más yendo también por el lado, o sea, justo lo que teníamos en mente también era el tema de las auditorías, pero también, como usted dijo, también es demasiado costoso, entonces, como dijo que no es una opción óptima, por así decirlo, es como que ahí ya me quedé sin ideas, entonces no tendría otra opción más, o mecanismo más. Ok, ok. A ver, voy a dejarles botando la pelota para que metan gol, pero vamos a verlo en la siguiente clase. Pero tiene que ver con algo llamado programa de clemencia. ¿Alguien ha escuchado por ahí programa de clemencia? Por si acaso. No, Cuando hablamos la primera clase de teoría de juegos, ¿recuerdan que decíamos algo cuando hablamos del dilema del prisionero? El prisionero tiene un gran dilema, ¿no? Se calla o confiesa. Y decíamos que, como el caso acá, ¿no? El caso acá, el de las empresas en cártel, el gran dilema es, ¿me callo, no digo nada, o confieso que soy un cártel? Entonces, si ambos nos callamos, puede ser que nos vaya bien, pero si la autoridad nos detecta, nos cae la multa a los dos terriblemente. Entonces, ¿qué hace la autoridad para poder, digamos, detectar estas conductas que son difíciles, complejas de detectar? Yoli, adelante, ¿nos quieres comentar algo? sí, profe, creo que ya sé un poco de la idea de dónde va, a dónde va todo esto, o sea, por eso normalmente cuando hay bueno, en este caso no cartel, pero algún criminal o algo, siempre ponen recompensas para incentivar eso, ¿no? Para incentivar bueno, el mismo cartel o a gente del mismo cartel o a gente que sabe algo a decir o a hablar o a dar cualquier información y por eso dan recompensas para que sea más fácil la captura o el descubrimiento de estas mafias, ¿no? Y así. Correcto, es correcto, ¿no? Eh, el tema es, como es muy costoso hacer minería de datos, análisis de datos, extracción de datos, yo necesito que el mismo agente revele su información. Soy delincuente, soy un cártel o X, pero que revele su tipo. Entonces, un mecanismo que se implementa muchas veces es, por ejemplo, en el caso de cárteles, un mecanismo que se implementa es, si hay dos empresas que están en un cártel, o si hay dos o más empresas que son parte de un cártel, la autoridad les dice,
A la primera empresa que venga y me diga, sí, soy un cártel, y me traiga pruebas de quienes, adicional a ella, forman el cártel, bueno, a esta primera empresa yo la voy a exonerar del 100% de la multa. A la segunda empresa, el 50%, y a la tercera le cae toda la multa. Entonces, cuando las empresas más o menos intuyen que la autoridad de competencia está investigando un cierto mercado, por ejemplo el mercado de pavo, de alguna forma logran encontrar que la autoridad de competencia está investigando este mercado, muchas empresas revelan su verdadero tipo. Dice, sí, sí, estoy en un cártel por este caso, ¿eh? Y te firma, ¿no? Sí, soy parte de un cártel, acá están todas las pruebas, mira, me reuní con el gerente de la empresa B y acá están nuestros correos, mira, hemos coordinado, sí, hemos coordinado en subir el precio. ¿Y esto para qué? Para ser exonerados de la multa. Porque ellos saben que si son el primero en dar información, el primero en revelar su información, se exoneran de la multa. Entonces, el mecanismo es bueno, porque el mecanismo dice, aquel que sea el primero en revelar su tipo, no le queda ninguna sanción. Al segundo le cae todo. Bueno, la mitad, y al tercero le cae todo. Entonces, hay un incentivo a revelar tu información, a revelar tu tipo, y aún revelando tu tipo estás mejor que ocultando, que mintiendo. Entonces, el diseño de mecanismos ha logrado, con esta medida llamada programa de clemencia, que los agentes o los jugadores revelen su verdadero tipo y que les sea más rentable revelar su información que mentir. Entonces, así se van más o menos diseñando mecanismos. Lo que tienes que hacer es incentivar al jugador a revelar su verdadera información. En el caso del cártel, decíamos, revelan su información, si soy cártel, ¿eh? Por si acaso. Y acá están todas las pruebas, todo. Ahora, como dije hace un momento, ¿no? Todos estos mecanismos tienen su lado bueno y su lado malo. ¿Por qué? Porque si bien el mecanismo permite detectar cárteles, que sin esta información sería muy difícil poder detectar a una empresa que está haciendo está llegando a acuerdos con otras empresas, es muy difícil, muy complejo. Y hoy en día, con todas las herramientas de comunicación, es mucho más complejo. Antes era mucho más sencillo, en teoría, entre comillas, porque las empresas se comunicaban vía correo electrónico. Entonces tú ibas a la empresa y le extraías todos los correos, los analizabas y encontrabas comunicaciones en correos. Pero hoy en día ya no, hoy en día se comunican por WhatsApp, por otros mecanismos o otras comunicaciones que a veces son efímeras, que desaparecen. Entonces es mucho más difícil encontrar una prueba sobre una posible colusión. Por lo tanto, me requiero que ellos mismos revelen su información. Ahora, ¿cuál era lo negativo de esta medida, de este mecanismo? Que muchas personas o algunas personas cuestionan que se les otorgue inmunidad, por así decirlo, ninguna sanción, o impunidad, algunos dicen, ninguna sanción a una empresa que ha llegado a un acuerdo. Porque recuerden, el mecanismo es, el primero que venga, no le damos multa, no le aplica ninguna multa. Entonces algunas empresas, algunas instituciones, entidades, creen que ese mecanismo fomenta la corrupción, ¿no? Oye, esa empresa es una empresa que ha subido precios de forma artificial, pues debes sancionarla, pero tú la estás exonerando, entonces estás generando un incentivo a que se coludan y luego sea el primero en revelar su información y se exonere de la multa. Tiene este problema, pero bueno, el tema es que es un trade-off, ¿no? Ganas por un lado, tienes información para detectar el cártel, pero bueno, terminas no sancionando por acá. Entonces, es algo que tal vez la siguiente clase lo conversamos con más calma, pero vamos a ir viendo algunos diseños de mecanismos, ¿no? Cómo se implementan en la realidad más allá de esquemas de laboratorio, ¿no? Esquemas, ejercicios prácticos.
Y ya en la siguiente clase completamos con lo que falta, que son precios no lineales. Profe, o sea, como tipo adelantando la clase siguiente, o sea, también sería, esta solución, bueno, este mecanismo también sería como que tendría la misma solución que el dilema del prisionero, en que ambos tengan que confesar de que pertenecen al cártel y les pondrían a cada uno la multa, o sea, ya no tan grande como debería ser el inicio. Claro, este es un esquema como, digamos, el dilema del prisionero, ¿no? Porque finalmente ellos tienen las opciones de no confesar o confesar, ¿no? Y claro, el dilema del prisionero dice, ellos van a terminar confesando porque si yo no confieso, puede suceder que el otro se me adelante y obtenga el beneficio de la exoneración. Entonces, si se me adelanta, ya yo termino perjudicando con una sanción mayor. Por lo tanto, mi mejor esquema es confesar. Pero digamos, ese es un poco el resultado. Ahora, era cómo diseño o qué mecanismo implemento para que se genere esa situación. Y el mecanismo que hemos visto en la realidad es este famoso programa de clemencia, ¿no? Que ya les contaré en la siguiente clase cómo ha sido también discutido por, como les decía, un tema de impunidad, ¿no? Los temas de impunidad que los cuestionaban. Pero ya en la siguiente clase les comentaré eso con mayor detalle. Revisen un poquito estos temas para poderlos conversar en la siguiente clase con más calma. Hasta acá, chicos, consultas, dudas. Todo claro, profe. Ok, entonces ya nos vemos la siguiente semana, chicos. Cuídense, que les vaya bien. Éxitos en la semana. Hasta luego. Igualmente, profe, hasta luego. Chao. Hasta luego, profesor, cuídese.